Muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos a ver el primer tema del concepto, formular un artículo. Es el taller en el que nos encontramos y para hacer un artículo tienen que tener claramente un concepto de qué es un artículo. Este recurso básico, importantísimo, imprescindible para compartir y acceder al conocimiento. Si queremos compartir lo que sabemos y acceder al conocimiento disponible, el elemento clave es el artículo, imprescindible. Hoy tenemos la gran ventaja de entrar a la computadora y encontrarnos millones de artículos acerca del tema que nos ocupa. Este taller tiene la finalidad de enseñarles a ustedes cómo formular un artículo. Hablo de formular porque en muchos libros dicen escribir. No, escribir es eso, ponerlo en un lenguaje escrito. Eso no es suficiente, hay que trabajar muchas cosas en la cabeza para identificar qué quiero comunicar, en qué orden lo voy a comunicar, cuál es el objetivo que quiero dar respuesta en el artículo. Es más allá de escribir. No es suficiente decir escribir un artículo. Lo que uno tiene que hacer es formular un artículo. Perdón por la digresión. Volvamos a el artículo. Vamos a ver que estamos nosotros en este taller. Vamos a ver el concepto del artículo, los títulos, los tipos, el esquema del artículo. La parte más relevante para que ustedes puedan hacer un artículo, es decir, el video que no se pueden perder, es esquema del artículo, porque es cuando hacemos el diseño esquemático de cómo vamos nosotros a integrar un artículo. Después veremos cómo se ejecuta para su evaluación y hay conceptos importantes. Conceptuar y definir es muy importante tenerlo en la cabeza para llevar a cabo un artículo. Clave, un artículo. Hay que argumentar, hay que documentar y las numerosas revisiones. Señores, en un artículo no solo se revisa ortografía. Hay muchas cosas que revisar, lo veremos en su momento y algunas recomendaciones que doy para que ustedes hagan el artículo. Pasemos al concepto. La primera condición de un artículo es que sea un escrito original, que yo esté comunicando algo que no identifiqué en la bibliografía que revisé. Esto no es nada del otro mundo. Hay que distinguir claramente entre que el artículo sea original porque yo identifiqué un vacío y yo lo voy a solucionar a que aporte a la ciencia. Si yo hago un artículo original, lo puedo preparar en 6 meses, 1 año, 2 años. Si quiero aportar a la ciencia, entonces requeriré como 7, 10, 15, 20 años. Eso sí no es tan sencillo, porque aportar a la ciencia quiere decir aportar a todo el conocimiento disponible en el mundo. En cambio, hacer un artículo original es porque en lo que yo he leído no encontré la respuesta a esa pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, es la condición fundamental. Por eso lo aceptan y lo publican, porque estás diciendo algo original, sucinto. Debe de ser lo más concreto y lo más breve posible, pequeñito. Así debe de ser un artículo. Observen ustedes con mucho cuidado que si leen un libro sobre cierto tema, supervisión. Si leen un libro sobre supervisión y quieren subrayar o destacar lo que les llama la atención, harán como en un 20%, 30%. Pero si toman un artículo sobre supervisión, un artículo especializado, explicaré más adelante que es un artículo especializado, y quiero subrayar lo importante, van a decir, estoy subrayando más de la mitad de lo que viene en el artículo. Sí, porque la condición de un artículo es que comunique de manera breve, precisa, clara, exacta, aquello que quiero comunicar. Es por eso que es muy relevante casi todo el contenido de un artículo. Esa condición debe de tener un artículo argumentativo, otra condición importante. Todo lo que yo diga es porque voy a dar razones respecto de esa condición. Estoy diciendo que esta es, en este momento lo voy a hacer, el concepto del artículo. ¿Cuáles son tus razones? Lo puedes revisar desde que la UNESCO dio el concepto del artículo, habla de esas condiciones, desde que muchos manuales especializados sobre el artículo hablan de esas condiciones. Argumentar es que voy dando razones para sustentar el discurso que estoy presentando. Argumentar es dar las razones. La otra condición que debe tener un artículo es que describe
un logro significativo de un ejercicio de conocimiento. No tengo que haber llegado al final de mi investigación, no tengo que haber descubierto la cura. Voy a poner un ejemplo. Todos tenemos perfectamente claro que se han escrito muchos artículos sobre el COVID, que tantos dolores de cabeza nos dio y tantos malos ratos. Se han escrito muchos artículos, pero ninguno ha dado la solución final ni cuál es la cura. Pero lo que va conociendo cada uno de los autores en este campo de la ciencia posibilita que los otros sepan de ello y sigan abonando, pero no tiene que ser el final de la investigación. Van siendo los avances. De repente hay un error y creen que alguien va a escribirlo cuando logre determinar con precisión cómo lograr aprendizaje significativo. No, con los avances que vaya teniendo yo, que van aportando en ese cómo lograr el aprendizaje significativo, lo voy aportando porque apoyará al conocimiento de los otros y avanzaremos de manera colaborativa. Un asunto que es muy importante para el avance del conocimiento. Otro, un artículo debe de procurar dar respuesta solo a una pregunta, un asunto acotadito. ¿Qué es la supervisión? ¿Qué es la supervisión? ¿Cuál es su origen? Los tipos y cómo llevarla a cabo. Eso ya no es un artículo, me parece que está pensando en un libro y no en un artículo que se enfoca fundamentalmente en una condición. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a manejar con un artículo. Debe de estar bien documentado. Yo voy dando argumentos, razones teóricas o empíricas. Esas razones teóricas o empíricas deben de estar apoyados por los expertos. Es aquí donde entra el famoso estilo de citación. Yo debo de ir diciendo en qué autores me voy respaldando respecto de mi discurso. El artículo presenta mi discurso para dar respuesta a una pregunta y voy diciendo cuáles son mis razones y en quién me apoyo de esas razones. Presenta mi discurso, no el de otros teóricos. Si va a presentar el de otros teóricos, mejor lea tal artículo. No, tiene que presentar mi discurso. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de un artículo, es escrito pequeño, que presenta algo original, argumentado, bien documentado, de algo que yo logré conocer. ¿De acuerdo? Muy bien, responde fundamentalmente solo a una pregunta. Puede responder a 2 o a 3 estrechamente vinculados, que es la supervisión, cuáles sus particularidades, sus principios, ¿no? Pero de repente quieren matar todo en un artículo, no pueden comunicar muchas cosas, porque recuerden que es un escrito breve, sucinto. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver ahora cuál es el objetivo. Es muy importante. Hay varios planos en el artículo y es un elemento muy importante para la transmisión y hacerse del conocimiento. Fundamentalmente es para informar. Aquí está la gran clave de que dicen, si tú lograses el conocimiento de algo, comunícalo para que los demás lo sepan, sobre todo porque en el momento de que lo comunicas reclamas la autoría, porque dices, soy yo el que acaba de conceptuar qué es en términos exactos y cómo se manifiesta una educación tradicional. Fui yo. Ese es lo primero, informar respecto de ellos. En otros momentos, mucho en la medicina sirve para instruir respecto de los avances de un campo de conocimiento, de oncología, de pediatría, etc. Se va instruyendo, los médicos tienen que estar leyendo permanentemente. Tendríamos que hacerlo también los docentes a partir de los artículos de un tema que nos interesa. Otra situación es difundir para que aquellas personas que son del ámbito se enteren de este nuevo conocimiento. Difundir. Y lo último, que es también muy importante, es difundir. Es cuando yo lo envío a personas que tenemos el mismo bagaje de conocimiento. Divulgar es cuando quiero que ese conocimiento que tienen los expertos, los conocedores, pase a manos de la población en general. Y ellos también accedan a eso. El discurso tiene que ser más simple, más accesible para que ellos logren comprender la situación. Estos son fundamentalmente algunos de los objetivos que tiene el artículo. La gran lógica, obsérvenlo, la gran aportación que hace el artículo es que yo muestro lo que sé, los otros muestran lo que saben, lo analizamos, lo discutimos y se va
accediendo al nuevo conocimiento y potenciando el generar conocimiento nuevo. La ciencia no está en las bibliotecas, la ciencia no está en la computadora, la ciencia está dinamizada en esa comunicación a partir de los artículos, porque cada uno de los teóricos dice lo que sabe, los otros lo leen, dicen estoy de acuerdo, te cito, y me apoyo en ti para hacer, no estoy de acuerdo, no te vuelvo a citar, o no apoyamos ni siquiera que se publique. Es ahí donde se presenta la dinámica de la ciencia, la dinámica del conocimiento, es el hacer del conocimiento presente en los artículos fundamentalmente. Esa es la gran aportación que tiene la comunicación a través de artículos. En la antigüedad se hacía con cartas, se escribían entre los expertos, pero ahora se dieron cuenta que es muy importante que todos los del área lo sepan y que accedemos a ella y colaboremos con ella para avanzar en el conocimiento. Ocurre en este espacio, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es la finalidad. Hay muchas finalidades, yo señalaré unas. Es para conceptuar. Los invito en el campo de lo social a conceptuar. Hay una gran ligereza conceptual. No usamos las palabras con un sentido claro. Tutoría, supervisión, en aprendizaje significativo, enseñar a aprender. Y cuando preguntamos, cada quien tiene un concepto muy distinto a cuando pasamos a las ciencias básicas. Ahí se usa con pulcritud del lenguaje. Puede ser para conceptuar, ya que he conceptuado que es la supervisión, la describo. Si conceptué y describí, puedo explicar. Si conceptué, describí y explico, puedo teorizar. No puedo teorizar si no he sido muy pulcro conceptualmente, si no he descrito, si no he explicado. Otra importante que también puede ocurrir con los maestros es que puedo hacer un artículo para ensayar. Ensayar es porque yo libremente reflexiono y comparto mis consideraciones respecto de algo que es de mi experiencia. Soy maestro en español y he tenido experiencia con varios textos y te voy a platicar. ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué es lo que he encontrado? No en una estructura muy académica, sino más relajadito. También puedo ejemplificar, comparar, reseñar libros. Reseñar libros no es que me digas el contenido de ese libro, es que leíste ese libro, puedes decir quién es el autor, de qué trata el libro y dame fundamentalmente tu apreciación respecto de ese planteamiento. Esa es la parte fundamental de una reseña de libro. Describir casos particulares. En el salón de clase tuve un alumno que tenía un problema de audición. ¿Cómo trabajé con él? Y explico. Relatar experiencias. Llevo tantos años trabajando con eso. Reseñas bibliográficas. ¿Quieren saber sobre tutoría? He encontrado que los libros claves son por esta condición, ayuda a esto. Por esta condición, este. Uno que es importante también es, y ocurre mucho en el ámbito educativo, sabemos que ha habido líderes sindicales, sabemos que ha habido directores, maestros que hicieron una gran labor, que ya no están con nosotros. Yo puedo hacer todo un artículo para hablar de él, quién fue, qué aportó, y eso es un brillante artículo. Uno que es más importante también y que ya empieza a entrar claramente en el campo de las ciencias, cuando critico un planteamiento. Tenemos el problema de que de repente leemos a los autores y a los expertos para idolatrarlos. No lo hagan. Léanlos de manera crítica e identifiquen dónde hay vacíos, contradicciones en el planteamiento de Freire, en el planteamiento de Montessori, de Piaget. Lean críticamente y digan, con esto no estoy de acuerdo. El enorme Santiago Ramón y Cajal, un gran médico español, siempre decía, cuando yo leo y estoy en desacuerdo con el autor, me equiparo como igual. Somos iguales, yo no estoy de acuerdo y creo que las cosas son de otra manera. Grandes artículos que van en este sentido, ¿de acuerdo? No lo pierdan de vista. Vamos a ver, a nosotros nos corresponde el artículo académico. ¿Qué particularidades pueden hacer? Ampliar el conocimiento que ya existe disponible. Ver que hay un error, los hemos visto, de repente leemos libros y yo en mi ámbito de metodología digo, este autor cree que todas las hipótesis tienen variable independiente y variable dependiente. Está en un error. Escribo un artículo para decir que eso es un error. Otro error que aparece en mi ámbito, el concepto de la palabra tesis. Todo el mundo hace libros, hace artículos sobre hacer tesis y nunca dice que es tesis. Gran desastre. Hago artículos para corregir este tipo de situaciones, para profundizar la gran labor del conocimiento, ampliar, corregir, pero profundizar
es sustantivo, ir al detalle. Entre más profundizo, más domino el objeto, más posibilidades de ser el experto en el objeto. Indicar nuevos ámbitos. La ciencia no ha revisado todo. Las disciplinas sociales no han revisado todo. La educación, la pedagogía y la didáctica no han revisado todo. Ustedes lo saben y dirán, en mi campo, yo decía, no hay libros sobre cómo hacer un cuestionario. No hay escritos sobre qué es un cuestionario. Y entonces trabajo, en un momento lo señalo y después trabajo para solucionar esa situación. ¿De acuerdo? Ustedes pueden trabajar en estos ámbitos. ¿Qué voy a requerir? No es nada del otro mundo. Me preocupa mucho que de repente dicen, no, yo ya escribí un artículo, yo escribí dos, y creemos que es un ser privilegiado y que tiene maestría y doctorado. No. Con licenciatura, con maestría, sin licenciatura. Yo tuve 2 alumnos que en licenciatura ustedes pueden poner en internet David Urrutia, después poner investigar, idear, innovar y después las siglas de una escuela del Politécnico que dice UPIXA, U, P, I, otra vez I, C, S, ya. Si ustedes ponen esto en internet van a encontrar un artículo de un alumno mío. Por ahí diré en agradecimientos, agradezco al profesor Fernando Garza Córdoba. Ese alumno no tenía ni 18, 19 años, 20, cuando mucho. Publicó un artículo trabajando con los compañeros y conmigo, y otro que se llama Pedro, también en la misma revista, publicó en otro momento un artículo sobre el experimento. Sí, se pueden hacer artículos, pero nos han contado unas historias que hemos creído. Y nosotros nos hemos dicho, yo no puedo escribir. Sí, pueden escribir un artículo. ¿Qué vamos a necesitar? Identificar quiénes son los expertos en el tema. No lean lo primero que encuentran. Busquen en la bibliografía de numerosos artículos quiénes aparecen frecuentemente. Esos son los expertos. Lean a ellos, de lo simple a lo complejo, de los que tienen menos referencia a los que tienen más referencia. Identifiquen de ellos cuáles son los textos clave, generalmente los originales, que permitieron abrir camino para ellos. Leyendo esos artículos de esos expertos y los textos clave, cuáles son sus conclusiones, sus aportaciones, sus tesis fundamentales. Sabiendo eso, ustedes pueden avanzar por cualquier camino porque habrán encontrado errores si leyeron críticamente, habrán encontrado contradicciones, matices entre los teóricos y ustedes tendrán que aclarar esa situación. Esos son los recursos que usarán. Más adelante explicaré cómo se hace el esquema del artículo y cómo escriben un artículo. Pero por ahora es importante saber que estos son los recursos. También yo puedo hacer experiencias empíricas como una encuesta, una observación, una medición, una evaluación, un experimento para a partir de eso hacer un artículo. ¿Queda claro? Esos son los recursos que nosotros podemos usar, debemos usar. Tenemos que tener perfectamente identificados los 3 primeros, aunque vayamos a hacer un trabajo empírico, los 3 primeros tenemos que tenerlo para lograr un artículo. No es nada del otro mundo. Vamos a ver cuáles son las secciones, he puesto la palabra clásicas, porque estas secciones del artículo que aparecen en la física, que publica la UNESCO, es para artículos en física, en química, en biología, en ciencias médicas. Y como tuvieron un gran éxito y un gran auge, los pasan a las disciplinas sociales. Desde mi perspectiva, no es correcto. Nosotros debemos de tener planteamientos más flexibles. Ellos son eminentemente científicos y ellos trabajan fundamentalmente con un experimento y a través del experimento. Entonces, el experimento propicia esta estructura, pero en el caso de las ciencias sociales hay estructuras más diversas. Vamos a verlas. Bueno, voy a señalar primero las partes como más habituales, pero las clásicas van a estar en otro color. El título del artículo. El título debe de ser lo más breve para que lo lean. Si ustedes toman una lista de artículos, por ejemplo, buscan en internet sobre su tema, y hay muchos artículos, va a ser más fácil que lean los artículos que tienen títulos breves a que lean los que tienen títulos muy grandes. Recuerden que el artículo es un comunicado breve y debemos de desarrollar una gran capacidad de abstracción, de comunicaciones sucintas, pequeñas. Entonces está el título que identifica y que debe de referir el núcleo
del comunicado. Ese es el título. Después tenemos el resumen, que son las partes que habitualmente se leen para ver si nos interesa o no nos interesa. Vuelve a ser un ejercicio de síntesis que con gran capacidad nos tiene que decir cuál es el planteamiento, cómo se desarrolló la investigación, qué se encontró y qué concluye en 200 palabras, en 150 palabras, depende de cada una de las revistas. Después vienen las palabras clave. Mucho cuidado porque también de repente ponen las palabras clave con una ligereza sorprendente. Las palabras clave pueden ser 3, 4. En realidad el que las tiene que definir es el autor, porque él sabe cuáles son los temas principales que trata en su artículo. Las palabras clave refieren los temas principales que se desarrollan en el artículo. Supervisión, principios de la supervisión, riesgos de la supervisión. Pueden ser palabras compuestas. De eso hablo y de repente dicen, tienen que ser 5, pues uno empieza a pensar de dónde saca 2 más, de temas que no trato allá adentro y tiene que hacer un poquito de maroma. Entonces, las palabras clave son aquellos temas que yo trato dentro del artículo. Esto permite clasificar los artículos para que alguien que quiera saber de supervisión, cuando ponga supervisión, le agrupe todos los artículos en el que está incluido el mío, porque puse supervisión o riesgos de la supervisión. ¿De acuerdo? Esas son las palabras clave. Vamos ahora, debería estar en otro color, pero de repente no se nota, a ver las partes clave. La UNESCO, yo lo estoy dudando, hizo una estructura desde los físicos que lo llaman IMRID, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. Estas 4 palabras y las 4 siglas de ellos, con una I antes de discusión, es lo que refiere a un modelo muy habitual. Si ustedes buscan en revistas de medicina o en revistas científicas cuál es la estructura del artículo, siempre le darán el IMRID. Esa es la estructura clásica. Vamos a ver qué debe de incluir. En lo científico, la introducción debe de presentar cuáles son los estudios previos que existen sobre la temática que yo estoy planteando. En 3, 4, cuando mucho, párrafos, yo debo de revisar un montón de artículos para decir qué asuntos han estudiado sobre el tema que me ocupa y agruparlos de manera tal. Se ha visto el origen, se ha visto las modalidades, se ha estudiado el impacto, se ha estudiado las características, se ha estudiado por naciones. Brevemente tengo que decir qué has hecho, porque en esa misma introducción debo de plantear cuál es mi pregunta de investigación. En principio, planteando algo que no se ha hecho. También puede ser cuál es mi objetivo de investigación o cuál es mi hipótesis. Pero yo he dicho cuáles son los trabajos previos y cuál es el que planteo ahora. Sí puedo hablar de que voy a repetir alguno porque dudo, porque lo veo crítico, porque no me parece que sea como correcto, porque ahí hay algo extraño. ¿De acuerdo? Ojo, es en este apartado donde aparece aquella afirmación de 5 años previos. 5 años previos, pero no está diciendo pongan estudios exclusivamente de 5 años previos. No, yo debo de hacer una reseña de todos los trabajos que localicé respecto de ese tema, pero fundamentalmente hacer una revisión muy minuciosa de los últimos 5 años, no solo de los últimos 5 años. Alguien leyó mal y leyó apresuradamente esto y dijo, solo de 5 años a la fecha. Fue un error que cometió alguien y han copiado y copiado y copiado con una gran ignorancia. Si vas a hacer un artículo, estás en el apartado de introducción y estás hablando de los estudios antecedentes, tienes que haber revisado minuciosamente los últimos 5 años, porque la lógica del artículo es que van publicando, pero los últimos años, en teoría, deben de haber hecho la revisión y los resúmenes de los otros. Entonces, si yo reviso cuidadosamente los últimos 5 años, estoy muy próximo a saber qué es todo lo que se sabe de esto. Pero no son solo los últimos 5 años. Busquen artículos especializados, revisen la bibliografía en varios ámbitos y se van a dar cuenta que no, la bibliografía no es de 5 años a la fecha. Error grave. Mucho cuidado. En este apartado puse qué han estudiado, qué voy a estudiar yo. Después tengo que idear cómo voy a dar respuesta a mi pregunta, cómo voy a probar la hipótesis, cómo voy a lograr el objetivo que he planteado.
Esto viene en el apartado de materiales y métodos. ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? ¿Qué tipo de investigación voy a hacer? ¿Voy a hacer un experimento? ¿Voy a hacer medición, evaluación? Aquí vienen materiales y métodos. Observen cómo esto es eminentemente científico porque está solicitando fundamentalmente un trabajo de carácter empírico y la mayoría de las veces experimental, como ocurre en física, química, biología, medicina. Entonces, materiales y métodos, ¿cómo va a llevar a cabo la investigación? Después de hacer la investigación, los resultados. No todos los resultados. Fundamentalmente los resultados que se dirigen a dar respuesta a la pregunta de investigación. Los resultados que me van a permitir decir la condición de la hipótesis. Los resultados que me van a permitir decir cuál es el objetivo. Esos y aquellos que cuestionen, contravengan lo que yo estoy creyendo. Uno puede plantear, esto es inexplicable porque no abona a mi respuesta de investigación. Esto está contradiciendo lo que yo planteo en la hipótesis. Entonces, en esencia, no es todo lo que encontré, sino aquello que me permite dar respuesta o aquello que está cuestionando, que está diciendo, parece que hay algo que tendría que explicarse. Solo los resultados sin haberlos procesados, para que el sujeto lo comprenda. Y después viene la discusión cuando analizo esos resultados, cuando comparo esos resultados con otros de otros estudios similares, cuando comparo o discuto esos resultados con expertos en el tema. Comparar con otros, ir a la teoría para ver qué dicen esos resultados, hablar con expertos, me permite lograr las conclusiones y dar entonces respuesta a mi pregunta de investigación, señalar la condición de la hipótesis o señalar cómo logré el objetivo. Estos 4 elementos son el clásico. Lo estoy explicando para que tengan conciencia de ello, pero estoy claro que en el campo de las disciplinas sociales no es solo esta estructura. En la estructura clásica, las conclusiones quedaban incluidas en el apartado de discusión. Ahora se elabora un apartado aparte de las conclusiones. En esa estructura también se daba por entendido que había referencias y ahora había otro apartado respecto de las referencias. En los artículos no se tiene la misma lógica que en las tesis o que en los reportes de investigación o que en los libros, que se ponen todos los libros en orden alfabético. No, durante la presentación del discurso yo voy poniendo algunas afirmaciones, quién es el autor y pongo numeritos. Y la primera referencia que haga es el número 1 y digo de qué fuente es. La segunda, el número 2, el 3, el 4. En el cuerpo están las afirmaciones con su documentación y en las referencias están en el orden en que yo fui documentando esa información. ¿De acuerdo? Estas son la estructura de un artículo. Tendrán que revisar en las diferentes revistas donde quieren publicar qué es lo que piden. Les recomiendo, cuando identifiquen, yo quiero publicar en esta revista, ¿qué es lo que me piden? Busquen artículos similares a lo que quieren publicar para que vean el nivel del discurso y vean si pueden hacer eso o tienen que buscar otra revista con un discurso menos complejo o una revista con un discurso más complejo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Espero haber sido claro, espero haber dado pistas solo para comprender qué es el artículo. Enseguida hablaremos del esquema del artículo y después cómo se escribe un artículo. Un saludo para todos los maestros del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Recuerden, por la educación al servicio del pueblo. Muchas gracias. Hoy estado de lengua.